Hércules Poirot y el anillo que nunca reflejaba luz. Capítulo 1. La boda. Sin reflejos en el sol de otoño se filtraba por los vitrales de la iglesia de Saint-Étienne-des-Bois, proyectando manchas de colores sobre los bancos pulidos y los rostros de los invitados. Era una ceremonia elegante, sobria pero fastuosa, celebrada en el corazón del campo francés, donde la aristocracia aún conservaba sus tradiciones con dignidad algo gastada. La señorita Delphine de Rochefort, única heredera del ya desaparecido conde Armand de Rochefort, se casaba con el enigmático y apuesto Adrien Lemoine, un financiero parisino cuyo pasado era tan discreto como su corbata de perla gris. Al final de la nave, junto al altar, el sacerdote alzaba la voz. Delphine y Claire, Armand du Rochefort. ¿Aceptáis a Adrien Paul Lemoine como esposo legítimo? Delphine, de belleza gélida y con ojos de escarcha azul, asintió con una sonrisa apenas perceptible. Un murmullo emocionado recorrió las filas de invitados pero fue en ese momento, cuando el padrino abrió la caja de terciopelo blanco que contenía los anillos, que la primera grieta se hizo visible. ¿Dónde está el anillo de la novia?, preguntó el sacerdote, frunciendo el ceño. El padrino, visiblemente nervioso, sacó el anillo masculino. Pero la otra cavidad estaba vacía. Estaba aquí. Lo juro, justo antes de entrar a la iglesia. Balbuceó en la ceremonia. Se interrumpió. Richmond. Hubo miradas incómodas, susurros y una leve palidez en el rostro de la novia. Finalmente, la madre de Delphine ofreció un anillo de familia, una sortija antigua con una amatista opaca, para que la ceremonia prosiguiera. En el brindis posterior en el jardín del Château de Rochefort fue igualmente tenso. Aunque la música sonaba y el champán fluía, se percibía una atmósfera pesada, como si el sol no pudiera atravesar del todo las ramas de los árboles centenarios. ¿Una broma de mal gusto?, preguntó el comisario local, el robusto Dravot, mientras hablaba en voz baja con el mayordomo del castillo. No lo creo, monsieur. Aquí nadie juega con joyas. Y mucho menos en una boda como esta. 2 días después, mientras la familia aún estaba instalada en el castillo para los festejos extendidos, ocurrió lo impensable. Delphine fue hallada desmayada en la biblioteca, su vestido de luna de miel arrugado y el anillo de sustitución, el diamatista, partido en 2 sobre la alfombra. No había signos de violencia, ni veneno, ni notas, pero lo más extraño fue lo que murmuró al recobrar la conciencia. No reflejaba luz, nunca reflejaba luz. En sus palabras desconcertaron a todos. ¿Hablaba del anillo perdido o de otra cosa? 1 hora más tarde, en una habitación del Hotel Lutetia en París, un sobre blanco fue entregado por un botones uniformado a un hombre impecablemente vestido, que acomodaba los pliegues de su pañuelo en el bolsillo superior de su chaqueta. Hércules Poirot lo abrió con una ceja alzada. La carta, escrita con elegante caligrafía, era breve. Monsieur Poirot, algo más grave que la pérdida de un anillo amenaza la casa de Rochefort. Se lo ruego, venga antes de que se rompa todo lo demás. Poirot tocó suavemente su bigote, pensativo. Un anillo que no refleja luz. Mon ami Hastings, si solo pudieras ver lo que yo intuyo. Esto no es un simple robo. Esto es un símbolo. Una sombra sobre un espejo que nadie quiere mirar. El tren salía al amanecer. Capítulo 2. La sombra del castillo Rochefort. El tren a vapor se deslizaba por los campos dorados del Loira como un suspiro prolongado. Dentro del compartimento de primera clase, Hércules Poirot, perfectamente erguido, hojeaba un pequeño cuaderno de cuero donde anotaba pensamientos sueltos con caligrafía meticulosa. A su lado una taza de café negro aún humeaba, sin tocar, frente a él. Madame Lucienne Aubry, dama de compañía de la difunta condesa de Rochefort y firmante de la carta, mantenía las manos entrelazadas con fuerza, como si aferrarse ellas fuera su único ancla emocional. Señor Poirot,
Me siento avergonzada de haberlo molestado, pero esta familia no ve las cosas con claridad. Anaí. ¡Secretos!, dijo ella, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Y este anillo que no reflejaba luz?, preguntó Poirot suavemente. Sin levantar la mirada del cuaderno, Lucien vaciló. Era un anillo sencillo, sin piedras, oro blanco, pero había algo en él, no sé cómo explicarlo. Nunca brillaba, ni siquiera bajo la luz directa. Y lo más extraño, monsieur, es que no fue elegido por Delfini. Fue Adrien quien insistió. Poirot alzó una ceja. ¿Un símbolo? ¿Un mensaje oculto en la elección de una joya? Curioso, muy curioso. El castillo Rochefort se alzaba imponente entre robles y cipreses, su fachada grisácea como si hubiera sido tallada en humo petrificado. Al llegar, Poirot fue recibido por el mayordomo Etienne, un hombre enjuto y ceremonioso, quien lo condujo directamente a la biblioteca donde se había desmayado la joven señora. «Lemoine, Monsieur Poirot», dijo Etienne con una reverencia breve. «Debo advertirle, desde el incidente, la señora no ha hablado con nadie. Se niega incluso a comer con el resto de la familia». La biblioteca era un espacio solemne, con estanterías de roble oscuro y un ventanal que daba al jardín sur. En el suelo aún quedaba la silueta del anillo roto, marcado por una ligera mancha. En la alfombra, no sangre, sino un líquido perlado, como si alguien hubiese derramado perfume. Poirot se inclinó para examinarlo. «Esto no es perfume común. Tiene un fondo metálico, como de almendrao amargao». Olió con cuidado. Luego entrecerró los ojos. «El olor es la clave. Alguien ha querido provocar una reacción sin recurrir a violencia física. Un truco químico, una sugestión emocional». La entrevista con Delfini fue breve, pero reveladora. La encontraron sentada junto a una ventana en su habitación, con el rostro vuelto hacia los árboles y los ojos sin enfoque. «Madame», dijo Poirot con suavidad, «me han dicho que el anillo de boda fue elegido por su esposo. ¿Puedo preguntarle por qué?» Ella tardó unos segundos en responder. Dijo que era de su madre, aunque traía suerte, pero no era un anillo de amor. Era frío, sin brillo, como si no fuera para mí. ¿Y el día de la boda? ¿Lo vio antes de la ceremonia?» Ella negó lentamente. «No lo tenía a su padrino. Lo vi solo una vez, cuando Adrien me lo mostró 2 días antes, y sentí escalofríos». «No sé por qué». Poirot asintió en silencio. Luego se puso de pie y se dirigió a la puerta, pero se volvió para observarla una vez más. «Madame, ¿usted confía en su esposo?» Ella no respondió. Solo bajó la mirada. De regreso al estudio del conde, Poirot pidió hablar con el padrino de la boda, un joven llamado Maxime Durand, primo lejano de Etienne. Maxime era carismático, con una sonrisa perpetua y modales impecables, pero su tono tenía un matiz burlón que Poirot no dejó pasar. Perder un anillo en plena ceremonia. «Qué bochorno, pero admito que fue teatral, ¿no le parece?» «Teatral, sí», dijo Poirot con calma, «pero tal vez no fue una pérdida. Tal vez fue una sustitución». A la sonrisa de Maxime titubeó por una fracción de segundo. «¿Insinúa que cambié el anillo?» «No, monsieur, no insinúo. Solo he observado que usted no parece sorprendido de que haya terminado en manos equivocadas». En Maxime rió, pero sin alegría. «En esta familia, Monsieur Poirot, nada está en las manos correctas. Ni los anillos, ni los secretos». En esa noche, Poirot examinó su cuaderno frente al fuego crepitante de su habitación de invitados. Había garabateado 3 nombres: Adrien, Maxime, Delfini. Bajo ellos, una única frase: «El reflejo no está en el anillo, sino en los ojos que se niegan a verlo». Mientras la luna se alzaba sobre los cipreses, Poirot ya sabía que la boda no había sido más que el prólogo. El verdadero crimen aún no se había revelado. Capítulo 3.
El invitado que nadie vio llegar en el amanecer sobre el castillo Rochefort era de una belleza engañosa. La niebla se levantaba de los viñedos como un suspiro contenido, ocultando bajo su velo blanco los pasadizos de piedra y los rumores no dichos. Hércules Poirot, ya perfectamente vestido a pesar de la temprana hora, descendió con paso firme hacia la sala del desayuno, donde los invitados de la boda aún residían bajo la excusa de la celebración prolongada en el comedor. Era amplio, con tapices antiguos colgando de las paredes y una mesa larga decorada con flores de jardín marchitas. Solo 3 personas estaban sentadas esa mañana: la madre de Delphine, Madame Geneviève de Rochefort, su cuñado Julien, y el doctor de la familia François Leblanc. Monsieur Poirot saludó Madame Rochefort con fría cortesía. Nos honra con su presencia, aunque debo decir que la preocupación general me parece exagerada. Una joven puede desmayarse, una joya puede perderse. ¿Dónde está el crimen? Justamente ahí, Madame, respondió Poirot con suavidad. En lo que se niega a parecer crimen, Julien Rochefort, un hombre enjuto con gafas redondas y voz nasal, dejó la cucharilla en su taza de café. El problema, Monsieur Poirot, es que usted ha sido llamado sin que ninguno de nosotros lo solicitara. ¿Acaso una dama de compañía tiene autoridad para alterar la paz de esta casa? Poirot alzó las cejas. Cuando esa dama de compañía intuye que el mal ya ha cruzado el umbral. Me temo que si más tarde esa mañana Poirot solicitó ver los registros del castillo, en listas de personal contratado para el evento, detalles de las habitaciones asignadas, horarios de servicio. Etienne, con su eficiencia habitual, los había clasificado por orden alfabético merced Monsieur Degio. Poirot, hojeando los documentos. ¿Hubo algún cambio de último momento? ¿Alguien que no estuviera en la lista inicial? Etienne dudó. Bueno, hubo un incidente. Uno de los camareros asignados por la agencia nunca llegó. En su lugar vino otro, con una carta firmada por el proveedor. Nadie cuestionó el cambio. El trabajo fue hecho y desapareció esa misma noche. Poirot detuvo su mano. ¿Desapareció? No recogió su pago, ni sus pertenencias. Creímos que había sido reemplazado nuevamente. ¿Y su nombre? Etienne hojeó sus notas. Michel Favre, según el documento, pero no teníamos foto. Solo la notan. Poirot cerró la carpeta con un gesto lento. Un hombre que llega sin rostro, se mueve sin ser notado, y se marcha sin dejar rastro. Non, monsieur. Eso no es un camarero. Es un espectro entre los vivos en esa tarde. Poirot caminó por el sendero que conectaba la casa principal con el invernadero abandonado, en compañía del doctor Leblanc. El médico era un hombre afable pero reservado, cuya consulta personal con Delphine tras el desmayo no había producido diagnóstico alguno. Ella no sufre de epilepsia. No hay histeria. No hay envenenamiento. Al menos no en dosis detectables, pero sus síntomas son reales, admitió Leblanc. Pulsaciones alteradas, dilatación de pupilas y estado de semi-shock. Lo único que puedo suponer es que fue inducido emotionalmente o psychosomaticamente, asintió Poirot. ¿Y usted, doctor, cómo describiría al señor Lemoyne? El doctor dudó. Elegante, reservado, amable con todos, pero frío. ¿Sí? Hay en él cierta distancia, como si solo fingiera pertenecer a esta familia. Y Maxime Doran, encantador, demasiado encantador, si me permite decirlo. El tipo de hombre que sonríe mientras envenena tu copa. Poirot esbozó una ligera sonrisa, una imagen útil. Doctor Anal, caer la tarde. Poirot pidió a Etienne que lo llevara al antiguo estudio del conde Armand de Rochefort. La estancia estaba cerrada desde la muerte del patriarca, según decía la familia, por respeto. Pero Poirot no creía en los respetos que ocultan polvo. El cuarto estaba intacto, la lámpara de escritorio cubierta con una tela fina, los libros, alineados como soldados dormidos,
y en una vitrina cubierta de polvo se encontraba un anillo de oro blanco. Poirot se acercó con delicadeza. No era exactamente igual al descrito por Delphine, pero era parecido. Demasiado parecido, monsieur. Etienne, dijo con tono meditativo, ¿sabía usted que el conde tenía un anillo así? El mayo Herredomo bajó la voz. Ese anillo, Monsieur, perteneció a su hermano. Murió hace 30 años. La condesa prohibió que se hablara de él. Dijo que era una mancha en la historia de los Rochefort. Poirot entrecerró los ojos. Una mancha que no reflejaba luz en esa noche. Poirot escribió en su cuaderno a un camarero sin nombre. Un anillo que no brilla. Un hermano borrado de la historia. El invitado que nadie vio llegar. Tal vez nunca se fue. En el misterio se expresaba. Why, el crimen, pensaba Poirot. Estaba más cerca de las raíces que del anillo. Capítulo 4. El retrato que cambió de firma al día siguiente. Un cielo de nubes bajas presionaba sobre el castillo como un techo de plomo. Poirot, vestido con su habitual traje gris y sombrero bombín perfectamente alineado, se detuvo frente a la galería familiar. Era un corredor largo, de suelo encerado y ecos profundos, donde generaciones de los Rochefort miraban desde sus retratos con la solemnidad de quienes han olvidado cómo se sonríe a Etienne. Había mencionado que nadie entraba allí desde la muerte del conde, pero Poirot había solicitado acceso a solas. En cada retrato estaba marcado con una pequeña placa de bronce nombre, fecha de nacimiento y muerte. Los marcos eran pesados, barrocos, y el ambiente olía a barniz antiguo y a madera cerrada. Poirot avanzó con lentitud, deteniéndose ante cada rostro como si los interpelara directamente, hasta que uno de ellos le hizo fruncir el ceño a un caballero de barba fina. Rostro afilado y ojos oscuros le devolvía la mirada desde la penumbra. Su semblante le era vagamente familiar, y su placa decía Arson de Rochefort, 1887 a 1920. Pero Poirot no miraba el nombre. Observaba la esquina inferior del lienzo. Había algo curioso en la firma del pintor Anselme Dutoit, pero las letras parecían recién trazadas, demasiado limpias en comparación con el resto del óleo. Poirot se inclinó, sacó un pequeño pañuelo de lino y, con un toque apenas perceptible, frotó una esquina del trazo. En una capa fina de pigmento se deshizo con facilidad, revelando otra firma debajo. Eman Faber. Poirot retrocedió, las manos cruzadas detrás de la espalda. Sus ojos brillaron con intensidad. Michel Faber, murmuró, el nombre del camarero desaparecido, el mismo que figura aquí, enterrado bajo otro de regreso en el estudio. Poirot convocó a Lucien Aubry. Mademoiselle, ¿usted recuerda a Ars de Rochefort? Lucien vaciló. Se sentó con lentitud, como si le hubieran pedido que recordara un fantasma. Era el hermano menor del conde Armand. Guapo, arrogante, algo oscuro. Se fue joven. Discutieron. Nadie volvió a hablar de él. Se dijo que murió en duelo, pero nunca vi el cuerpo. La condesa quemó todas sus cartas. ¿Y este retrato? Lucien se estremeció. Ese fue retirado durante años. Solo lo colgaron de nuevo tras la muerte del conde. Pero ese no es el pintor original. Yo vi cuando lo trajeron, lo firmaba alguien más. No recuerdo el nombre exacto. Pero no era Dutoit. Poirot asintió lentamente. Entonces, es probable que haya sido modificado. No solo la firma, tal vez el rostro también. Insinúa que no es Ars. Insinúo que alguien quiere que pensemos que lo es. O que no lo es. Lo que esconde un retrato, mademoiselle, es a menudo más revelador que lo que muestra Anne esa noche. Poirot solicitó hablar con Adrien Lemoine. Lo encontró en la terraza, fumando con una calma casi teatral, como si fuera él quien dirigía la escena.
¿Le molesta mi compañía, Monsieur Lemoine?, preguntó Poirot. En absoluto, aunque me intriga su presencia. Ha interrogado a casi todos menos a mí, porque los demás son actores. ¿Y usted, sospecho, es el autor del libreto? Adrien sonrió, sin inmutarse. ¿Y qué historia cree que escribo? Poirot observó cómo el humo del cigarro se elevaba en espirales. Una historia sobre herencias, no solo monetarias, también identitarias. Veamos, usted entrega un anillo sin brillo, de procedencia desconocida. Su padrino lo pierde. La novia se desmaya. Luego descubrimos que un camarero infiltrado pudo haber estado presente durante la boda, y que su nombre coincide con el autor original de un retrato manipulado. Anne Adrien cayó por unos segundos. Luego respondió: suena como una excelente novela, aunque un poco teatral, la verdad, monsieur. Siempre lo es. A más tarde, Poirot volvió a la galería, esta vez con una lámpara de mano. Se colocó frente al retrato nuevamente. Observó el rostro, sus ángulos, su fisonomía, y entonces lo vio. Los ojos eran los mismos que había visto en Adrien Lemoine. No similares, idénticos. No se trataba de un retrato de un hombre muerto. Era el retrato de un hombre vivo, escondido en el lugar menos cuestionado en la memoria de la nobleza. Poirot anotó en su cuaderno, con su letra elegante: Adrien Lemoine, Michel Favre. ¿Y si no es ninguno de los dos? ¿Y si es alguien que nunca murió? El pasado de la familia Rochefort no estaba enterrado, solo llevaba otro nombre y tal vez otro rostro. Capítulo 5. La carta que fue abierta 2 veces. Anne. La mañana siguiente comenzó con una inquietud apenas perceptible en el aire. El personal del castillo caminaba con más sigilo del habitual, como si temiera despertar a algo más que a los nobles huéspedes. Poirot, impecablemente preparado como siempre, bajó a desayunar solo, reflexionando sobre los rostros que se ocultaban tras nombres heredados y las verdades que respiraban bajo capas de silencio. Fue Etienne quien lo interrumpió. Un sobre de color marfil. Esto fue encontrado en el cajón del escritorio de Madame Delphine. Monsieur, dijo el mayordomo, algo vacilante. La señora no recuerda haberlo visto. No tiene remitente ni fecha, pero Poirot lo tomó con sumo cuidado. El sello estaba intacto, o casi. Al observarlo a contraluz, notó algo que otros habrían pasado por alto: una imperceptible marca de humedad en la solapa, una apertura anterior. Poirot pasó el dedo sobre la superficie, frunciendo el ceño. Este sobre fue abierto y luego resellado con una gota de barniz fresco, no por su destinataria, sino por quien quiso asegurarse de que el contenido permaneciera oculto o manipulado. Su habitation. Poirot rompió con delicadeza el sellón. Dentro encontró una sola hoja, escrita con letra temblorosa, sin firma, sin saludo. El anillo no fue un regalo, fue una advertencia. Él no lo heredó, él no robó, y si me caso con él, me convertiré en la siguiente en desaparecer. ¿Cómo desapareció mi tía? ¿Cómo desapareció el hermano del conde? Adrien no es quien dice ser. Poirot leyó el mensaje 3 veces, luego lo sostuvo. Bajo la luz había una palabra, una sola, donde la tinta parecía más oscura. Desapareció, escrita con trazo más fuerte, como si el miedo se hubiera apoderado de la mano que escribía. ¿Quién la había escrito? ¿Delphine? ¿Alguien más? ¿Y por qué guardarla en su propio escritorio, sin memoria de haberlo hecho? Poirot solicitó una nueva audiencia con Madame Delphine, alegando Q.E. por un tema menor de protocolo. La encontró vestida con una bata de seda gris, sentada junto a la ventana, los ojos velados de fatiga. Madame, ¿le importaría responder una pregunta delicada? Delphine asintió, sin hablar. Poirot deslizó la carta sobre la mesa, sin abrirla del todo,
¿reconoce esta letra? Ella la miró apenas, y un escalofrío recorrió sus hombros. No estoy segura. Parece parecida a la mía, pero también a la de mi tía Cecile. Ella desapareció hace muchos años. Se fue una noche y nunca regresó. Dijeron que huyó con un músico, pero mi madre nunca lo creyó. ¿Y su madre conservaba objetos de ella? Un cofre pequeño encerrado estaba en el desván. Creón Poirot sonrió levemente. ¿Podría pedirme que lo abra en su nombre? El desván del castillo era un laberinto de sombras y polvo ancestral. Etienne condujo a Poirot hasta un rincón donde los baúles y maletas apiladas eran reliquias de otra época. Entre ellos, una caja de madera tallada con iniciales desvaídas. Poirot la abrió con cuidado. Dentro halló una bufanda de seda azul, un cuaderno de partituras y una serie de cartas. Las primeras, románticas, hablaban de conciertos en Lyon y encuentros secretos, pero entre ellas había una distinta, arrugada, como si hubiera sido leída hasta el agotamiento en Cecile. No puedo soportar que sigas viéndolo. ¿No entiendes quién es quién es? No lo llames, Adrien. No lo llames. Michel es Ars. Y si no te alejas, te arrastrará con él a la oscuridad donde ya no queda nombre. Poirot cerró los ojos un momento. La deducción tomaba forma en Adrien Lemoine. No era un desconocido, tampoco un heredero. Era alguien que había cambiado de rostro tantas veces. Ni siquiera la muerte lo había podido seguir en aquella tarde. Poirot solicitó un paseo con Adrien por los jardines. La conversación, al principio trivial, giró pronto hacia lo inevitable. ¿Le gusta el castillo, Monsieur Lemoine? Tiene su belleza, aunque es un lugar que recuerda demasiado. ¿Recuerda a quién? Adrien no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, a los que se fueron. A los que fueron borrados en Poirot, se detuvo junto a una fuente seca. Usted no ha sido borrado, Monsieur. Ha sido pintado de nuevo, como el retrato en Adrien. Lo miró fijamente. No sé de qué me habla. Yo creo que sí, porque usted no vino a casarse por amor ni por fortuna. Vino a terminar una obra, a reclamar algo que considera suyo. Adrien sonrió, por primera vez sin ironía. Y si fuera cierto, entonces aún no ha cometido un crimen. Pero está a punto de hacerlo. Adrien apagó el cigarro, dio media vuelta. No lo necesita demostrar, Poirot. Solo necesita comprender por qué en esa noche. Poirot escribió en su cuaderno 3 nombres. Una sombra. Una boda para cubrir un regreso. Una abierta 2 veces. Una por miedo, otra por verdad. El crimen aún no había ocurrido, pero el asesino ya estaba en escena. Capítulo 6. El cuadro que fue girado al revés en la madrugada se desplegó sobre Rochefort con una inquietud muda. El castillo dormía con los postigos cerrados y los relojes detenidos. Ni los pájaros parecían atreverse a cantar. Hercules, Poirot, sin embargo, ya estaba en pie, preparado para un nuevo movimiento. En el tablero había solicitado con antelación acceso al Salón Sur, un espacio ceremonial clausurado tras la muerte del conde Armand, donde se colgaban los retratos más antiguos de la familia Etienne. Lo condujo con una linterna en mano. «Nadie entra aquí. Desde el funeral, Monsieur», murmuró el mayor Redomones, «una sala que incomoda a la familia. Las verdades incómodas, Monsieur Etienne, son las que más se esfuerzan por esconderse detrás de cortinas de terciopelo». El salón estaba cubierto por sábanas blancas, como si los fantasmas de los Rochefort se mantuvieran en cuarentena. Pero Poirot no se dejó distraer por la teatralidad. Su mirada se dirigió a la gran pared del fondo, donde una fila de retratos familiares colgaba alineada, salvo uno en un cuadro más pequeño, aparentemente desplazado del centro y colgado con una leve inclinación. Poirot se acercó. Era ovalado, más antiguo que los demás, con un marco de oro envejecido. Mostraba a una joven mujer, cabello oscuro,
mirada intensa sentada al piano. La placa de identificación había sido retirada, dejando apenas la marca de los clavos en Poirot. Deslizó la mano sobre el marco. Estaba torcido, pero no por accidente, con delicadeza. Lo levantó y giró hacia la luz. En el reverso del lienzo, pegado con cinta vieja, había un sobre amarillo sin remitente. Sin fecha lo abrió con calma. Dentro, una hoja doblada Hars. No murió Hanse, fue porque fue obligado. Cecile lo encontró y lo amó, pero no sabía que él nunca había dejado de ser un Rochefort. En sangre y en maldición Poirot cerró los ojos un instante. La imagen ya era clara. La historia de Ars no había terminado en 1920. Como decía la placa, se había escondido en la sombra de otros nombres. Michel Fabre, Adrien Lemoyne, y ahora se había casado con la heredera del linaje que lo había desterrado más tarde esa mañana. Poirot encontró a Madame Geneviève B. de Rochefort en el jardín de invierno, cuidando orquídeas blancas con precisión casi quirúrgica. Madame saludó con una leve inclinación. ¿Conserva usted recuerdos de su cuñada Cecile? Geneviève B. no levantó la vista de las flores. Una soñadora. Creía en artistas, en cartas de amor, en fugas románticas. Una Rochefort imperfecta. Y Hars. Ella se detuvo. Su mano tembló sobre una hoja cortada. Ese nombre no se pronuncia aquí. Él traicionó a la sangre. ¿A su hermano esta casa? ¿O fue traicionado? Geneviève B. por fin lo miró. Monsieur Poirot. Si escarba en tierra vieja encontrará huesos en algunos. Deberían quedarse enterrados, tal vez, madame. Pero cuando un hombre entierra su nombre para tomar otro, no lo hace por arte. Lo hace por venganza. En el almuerzo, Delphine no apareció. Tampoco Adrien Maxime Durand, con su sonrisa constante. Lo notó de inmediato. Los novios parecen más ausentes que nunca. ¿No cree, Monsieur Poirot? A veces, Monsieur Durand, la ausencia dice más que una confesión. ¿Sospecha de ellos? Poirot no respondió. En cambio, deslizó una pregunta. ¿Dónde estuvo usted el día anterior a la boda? Entre las 6 y las 7 de la tarde. Maxime parpadeó. En mi habitación, revisando el discurso que finalmente olvidé pronunciar. Solo, por supuesto. ¿Insinúa que intercambié un anillo? Insinúo que todos aquí intercambiaron algo. Un objeto, un favor, una verdad en esa noche. Poirot volvió al salón sur, esta vez con Delphine. Necesito que mire este retrato, dijo, y me diga lo que ve. Ella lo hizo. Tardó unos segundos. Luego su rostro cambió. Esa mujer se parece y no es su tía Cecile. Delphine palideció. ¿Cómo puede ser? Poirot señaló el reverso del cuadro. Porque usted no heredó solo una fortuna, heredó una historia sin cerrar. Why, se casó con usted. Lo sabían. Delphine se llevó una mano al pecho. Está diciendo que Adrien es Ars. No Anne. Pero tiene su rostro, sus ojos, su historia. Ella se sentó, aturdida. Entonces, ¿quién es? Poirot no respondió. Solo cerró el sobre con cuidado y murmuró. La verdad, madame, se ha estado preparando durante 30 años y esta noche empieza a tocar la puerta. Capítulo 7. El cuaderno, que fue escrito 2 veces en la noche, cayó con un silencio que parecía impuesto, como si incluso el viento evitara hacer ruido entre los muros del castillo Rochefort. Poirot, sentado en un sillón tapizado del estudio. No escribían, observaban. El fuego chispeaba con lentitud, y en la mesa delante de él descansaban 3 objetos. El retrato de Cecile, la carta anónima que advertía sobre Adrien, y un pequeño cuaderno forrado en terciopelo negro que Etienne acababa de encontrar, casi por accidente. Al ordenar el altillo, estaba dentro de una caja de partituras. Monsieur,
dijo el mayordomo. El cuero estaba pegajoso por la humedad, pero, intacto, Poirot lo tomó con delicadeza. El cuaderno estaba cuidadosamente escrito a mano, con una letra femenina, elegante pero cargada de emoción. El nombre grabado en la portada decía Anne Cecile. Rochefort comenzó a leer en voz baja, deteniéndose solo cuando las palabras parecían doblarse sobre sí mismas por el dolor. No entiendo por qué lo ocultan. Nay, no es lo que dicen. No is trader. No is monstruo. Lo echaron por amar a alguien que no era noble. Y ahora dicen que huyó, pero él me escribió. Y yo lo vi en secreto. Muchas veces. Poirot pasó la página. La tinta cambiaba de tono en algunas hojas. Y entonces, en medio de una entrada fechada en 1920, otra escritura apareció más firme, más reciente. Si alguien encuentra esto, sabrá que la historia no terminó en 1920. No terminó cuando ella desapareció, ni cuando él volvió. Solo terminará cuando el último Rochefort mire a su reflejo y no se reconozca. La letra no era la de Cecile. Poirot comparó con la carta sin firma que había recibido. Eran casi idénticas. Esas líneas habían sido agregadas después, con intención deliberada. El cuaderno había sido escrito 2 veces, una por amor, otra por advertencia. A la mañana siguiente, Poirot bajó temprano al salón principal, donde Delphine lo esperaba. Había leído el cuaderno durante la noche, y su expresión era de una calma tensa, así que fue mi tía quien lo amó. ¿Y ahora yo lo he desposado?, preguntó. Eso aún no está claro, madame, respondió Poirot con cuidado. Pero hay algo que sí lo está. Anne-Adrien Lemoine no es quien dice ser. Y alguien en esta casa ha sabido su verdadero origen desde antes de la boda. Delphine apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque aún no tenía pruebas. Solo so. Y usted merece verdades con nombre y forma. Poirot solicitó entonces hablar con el único miembro de la familia que aún no había interrogado Julien Rochefort. El silencioso y meticuloso historiador familiar lo encontró en la antigua biblioteca, revisando documentos con guantes de algodón. ¿Tiene tiempo para unas preguntas, Monsieur Rochefort? Siempre tengo tiempo para la verdad, Monsieur Poirot, respondió sin levantar la vista. ¿Conoce usted este cuaderno? Julien lo tomó entre sus manos con visible incomodidad. Sí, lo vi cuando era niño. Se decía que era de Cecile. Nadie lo tomaba en serio. Decían que era sentimentalismo femenino, y las páginas recientes también las considera sentimentalismo. Julien calló. Luego, con voz más baja, mi tío Ars ne fue el mayor escándalo de esta familia. Era brillante, un culto, pero se enamoró de una criada. El conde lo expulsó, pero nunca se supo más, hasta que reapareció como Michel Faber, y después desapareció de nuevo. ¿Y si nunca desapareció? ¿Y si ha estado esperando su momento para regresar? Julien alzó la vista, por primera vez, con expresión de miedo. ¿Cree que Adrien? No lo creo. Lo sé, pero no es solo eso. Usted ha sabido todo esto, y ha guardado silencio. ¿Qué habría logrado hablando? Poirot lo observó un instante. Tal vez habría salvado una vida esa noche. En el salón azul, Poirot convocó a todos: Delphine, Adrien, Maxime, Julien, Geneviève, Lucien. El fuego estaba encendido. La tensión, apenas contenida. Poirot, de pie, sostuvo el cuaderno negro en la mano. Este objeto ha sido escrito 2 veces. Una por amor, otra por advertencia. Y ahora será leído por justicia. Se volvió hacia Adrien. Monsieur, ¿alguna vez conoció usted a una mujer llamada Cecile Rochefort? Adrien entrecerró los ojos. Sonrió con frialdad. No personalmente. Mentira. Ella lo describió en detalle. Sus ojos, su voz, su forma de caminar, todo está aquí. Y luego, años después, alguien escribió en su nombre:
Alguien que quiso completar una historia inacabada. Poirot dio un paso hacia él. Usted no es Adrien Lemoine, ni Michel Favre. Usted es Arsène de Rochefort. Y este matrimonio fue su forma de reclamar un apellido que le fue arrebatado. No por justicia, sino por sangre en Delfín. Se cubrió la boca. Adrien no negó, solo dijo: mi pecado fue nacer segundo. En una familia donde solo hay lugar para uno. Poirot asintió, con tristeza. Y ahora solo queda saber si ha venido por redención o por venganza. Adrien lo miró con una calma peligrosa. Tal vez ambas. Poirot no dijo más. Esa noche sabía que el clímax aún no había llegado. El crimen estaba al caer, y cuando lo hiciera, todo lo escrito en ese cuaderno encontraría su último capítulo. Capítulo 8. El frasco que no estaba en el botiquín. El silencio que cubría el castillo la mañana siguiente no era el de la paz, sino el de una pausa antes del impacto, como si la casa misma contuviera el aliento. La tensión era ya insostenible. Entre los muros empapelados con historia, traición y nombres falsos, Poirot desayunó en solitario, como de costumbre, pero sus ojos estaban más oscuros que de costumbre. En su interior, las pequeñas células grises trabajaban con incesante precisión. Sabía que se acercaba el momento culminante. La verdad estaba allí, al borde de la superficie, lista para estallar. Fue Lucien Aubry quien trajo la noticia. Monsieur Poirot. La señora Delfini no responde a la puerta de su habitación. Poirot se levantó sin una palabra. Caminó con paso firme por el pasillo alfombrado. Lucien, detrás de él, pálida como una sábana. Golpeó una vez. Nada, Madame Delfini, dijo con voz clara, pero sin alarma. Soy yo, Poirot. Necesito hablar con usted. Siguió el silencio. Poirot giró el pomo. Estaba sin llave. La encontró en el suelo, a los pies del tocador, con la cabeza ladeada y los párpados a medio cerrar. A su lado, una taza de porcelana rota, y en el aire, un perfume suave, dulzón, con un fondo metálico que Poirot reconoció al instante. Almendra amarga, susurró, como el perfume que manchó la alfombra de la biblioteca. El doctor Leblanc llegó en pocos minutos, afortunadamente con dificultad, pero viva. No es veneno letal, dictaminó con rapidez. Probablemente digitalina o una variante en dosis moderada. Alguien quiso asustarla, no matarla. Al menos no aún. Poirot recogió los fragmentos de la taza y olfateó su interior. Luego giró su mirada hacia la mesita de noche, donde un frasco de cristal transparente descansaba junto a unas píldoras para dormir. Doctor, ¿reconocería este frasco? Leblanc lo tomó entre los dedos. No es mío, ni del botiquín del castillo. No tiene etiqueta. Esto no pertenece a ningún tratamiento que yo haya recetado. Poirot asintió. Entonces, ¿fue colocado? Dile Broadman. Poirot se dirigió al despacho familiar. Allí esperaba Julian Rochefort, con el rostro más demacrado que nunca. ¿Está bien mi sobrina? Se salvará, respondió Poirot. Aunque no gracias a quienes deberían protegerla. Julian bajó la vista. ¿Cree que Adrien intentó matarla? Poirot lo observó unos segundos antes de responder. No, creo que Adrien quiere castigar, no destruir. Este intento no lleva su estilo. Es más, torpe, más impulsivo. Entonces, ¿quién? Alguien que se dio cuenta de que el castillo puede no ser suyo por mucho más tiempo. Julian se puso de pie. ¿Está sugiriendo que yo? Sugiero que todos los miembros de esta familia tienen más que esconder que lo que están dispuestos a confesar. Poirot se giró y caminó hacia la chimenea. Observó los retratos colgados, como si buscaran también respuestas. El verdadero culpable. Monsieur Rochefort no es el que cambió su nombre, es el que no soporta verlo regresar. Esa tarde, Poirot pidió examinar el botiquín médico del castillo, personalmente. Lo hizo junto a Etienne y el doctor,
revisando uno por uno los frascos, las etiquetas, los polvos, las tinturas. ¿Nada sospechoso y el resto de los medicamentos?, preguntó Poirot. Los que se usaron durante la boda fueron guardados en la alacena superior, respondió Etienne. Con llave, a nadie los ha tocado. Tiene usted esa llave. Solo yo y la señora Genevieve. Bien, Poirot se irguió. Entonces, solo una de dos personas pudo colocar el frasco falso en la habitación de Delphine, y una de esas personas tiene motivos más profundos de lo que aparentan más tarde. En el jardín, Poirot encontró a Madame Genevieve cortando tallos de hortensias con su navaja de jardín, imperturbable en serena. Ha sido una mañana difícil, Madame, dijo Poirot, acercándose. Los Rochefort siempre sobreviven a las mañanas difíciles. Monsieur, a menos que una de ellas sea la última en Genevieve. B.C. volvió lentamente. ¿Acaso me está acusando? Solo observo. Usted tenía acceso al botiquín, conocía el estado emocional de su hija. Sabía que se encontraba sola. Delphine es fuerte, precisamente, tal vez demasiado fuerte para alguien que prefiere herederos obedientes. Anne Genevieve guardó la navaja. Mi hija es el último vestigio de esta casa. No permitiré que un impostor se la lleve, aunque para ello tenga que provocar un susto medicinal. Genevieve. B no respondió. Entró al castillo sin una palabra más. Esa noche, Poirot escribió con rapidez. La verdad se desliza entre nombres, frascos sin etiqueta y cartas sin firma. Pero la intención, y ese no minti. Y esta vez, no es Erien el ejecutor, es alguien que se oculta en la autoridad. En la madre. En la memoria, Poirot cerró el cuaderno, miró hacia la ventana abierta y murmuró: el veneno ya no está en la taza, sino en los lazos. Capítulo 9. La maldición que se repite en el espejo. Anne, el día siguiente se levantó con una luz cenicienta, como si el cielo mismo rehusara iluminar lo que se avecinaba. En el ala este del castillo, una criada encontró uno de los espejos antiguos, el que adornaba la galería central, caído al suelo, hecho añicos. No había señales de intrusión, ni tormenta nocturna, ni temblores, pero el marco seguía colgado con firmeza, y el cristal, partido como un corazón, parecía haber explotado desde adentro. Poirot fue llamado de inmediato. Se inclinó ante los restos, observando los fragmentos esparcidos, como si fuesen palabras sin ordenar. Luego pidió ver el espejo original en un retrato de archivo, y al compararlo con los restos, notó una diferencia importante. El cristal roto no era el original, era más reciente, más delgado. El espejo fue sustituido, dijo suavemente, y el reflejo que alguien no quería ver fue destruido. De regreso en su habitación, Poirot repasó mentalmente los hechos. Adrien no era Adrien, sino Ars ne o sueco viviente. Anne Cecile no desapareció por voluntad, sino por advertencia ignorada. El anillo fue un símbolo frío, sin brillo, como su origen. Anne Delphine había sido drogada, pero no con intención letal, sino para silenciarla, asustarla. El cuaderno de Cecile había sido modificado años después. Alguien deseaba preservar la verdad, o vengarse con ella. Y ahora, un espejo destruido. Justo antes del aniversario de la muerte de Armand de Rochefort, un patrón emergía, uno que repetía símbolos, uno que hablaba sin palabras. Poirot pidió entrevistarse en privado con Maxime Durand, el primo alegre de Adrien. Siempre un paso fuera del centro de atención. Maxime, ¿por qué está usted aún en este castillo?, preguntó Poirot sin rodeos. ¿Qué quiere decir? No es familia directa. No ha mostrado preocupación alguna por Delphine, ni por el linaje Rochefort. ¿Qué lo retiene aquí? Maxime soltó una risa seca. La curiosidad, el espectáculo. Esto es mejor que cualquier teatro.
¿O acaso es usted el director de la obra? Maxim se quedó en silencio un momento. Yo no drogué a Delfini. Si es lo que insinuó. Tal vez no, pero usted sabía, usted lo vio, y no dijo nada. ¿Y qué habría ganado con hablar? Aquí nadie escucha. Todos se miran al espejo, y solo ven lo que quieren ver a Poirot. Se inclinó hacia él. ¿Y usted qué ve, Monsieur Durand? Una maldición vieja, elegante y profundamente aburrida. Más tarde, Poirot se dirigió nuevamente a la galería, esta vez con Etienne. Observó los retratos familiares. En uno de ellos, una figura femenina, Cécile, con su vestido azul, miraba hacia un espejo pintado al fondo. Un detalle pequeño, pero presente. Etienne, dijo Poirot, ¿este retrato ha sido restaurado alguna vez? No que yo sepa, monsieur. ¿Y si le dijera que en este espejo pintado no hay reflejo? Etienne se acercó a Anne y frunció el ceño. Tiene razón. El reflejo no muestra a la modelo, ni a la sala muestra otra figura. Sombrau sobre sombrau, un símbolo escondido dentro del símbolo. Lo que se repite, se revela. Poirot tomó nota mental. La repetición, el reflejo, la sombra. En esa noche, en la habitación de Delfini, Poirot la encontró recuperada, aunque aún frágil. He venido con una pregunta difícil, madame, dijo él, sin rodeos. ¿Amó usted alguna vez a Adrien? Ella no respondió de inmediato. Lo deseé, lo admiré, lo temí, pero no sé. Lo amé. Creo que lo proyecté como un espejo, y me enamoré de lo que vi en él. Poirot asintió. Entonces verá lo que otros se niegan a ver. Le mostró el retrato de Cécile, el espejo pintado. Observe aquí. Mire dentro del espejo. Delfini se inclinó. Su rostro palideció. Es él. ¿Quién? Adrien, pero con ropa antigua, sin barba, con la misma mirada. No puede ser un retrato vivo, madame. Fiup. Antes de su nacimiento, ella lo miró. Entonces, es la prueba de que alguien ha usado el reflejo como mensaje. Y ahora, ese espejo real ha sido destruido. No porque ocultaba, sino porque confirmaba antes de retirarse. Poirot pasó por el salón de música. Tocó 3 teclas de un viejo piano cubierto por una tela. Luego se acercó al atril de partituras. Una hoja sobresalía. Sin título, sin firma. La nota más baja había sido escrita 2 veces. Una con pluma, otra con carbón sobrepuesta, como si alguien quisiera corregir o borrar. Poirot la dobló, guardándola con cuidado. La verdad, como la música, puede desafinarse, murmuró, pero siempre deja eco. Y al salir, el eco pareció responderle, desde algún lugar del castillo, como si una melodía antigua empezara a repetirse. Capítulo 10. La silla que nadie volvió a usar en el castillo. Rochefort amaneció cubierto de una bruma espesa, como si las piedras centenarias decidieran finalmente tragarse los secretos que durante décadas se resistieron a salir. Los pasillos olían a cera derretida y a flores marchitas. El ambiente tenía algo fúnebre, pero aún no se había producido un entierro. Poirot caminaba con pasos medidos por el corredor del ala oeste, siguiendo un rastro silencioso que solo él parecía. Aquel día había pedido acceso a un lugar que todos preferían olvidar, el pabellón cerrado junto al antiguo invernadero, una construcción de madera y cristal que alguna vez fue salón de té, y más tarde, cuarto de música de la condesa Genevieve B. y su hermana Cécile. Etienne le entregó la llave sin preguntas. El lugar había estado sellado desde la muerte del conde Armand, pero Poirot sospechaba que, no por respeto, sino por miedo, el chirrido de la puerta al abrirse fue largo y quejumbroso. Dentro, todo permanecía como si el tiempo hubiese sido interrumpido a media tarde. A las sillas dispuestas en torno a una mesa baja, una tetera de porcelana craquelada, libros de poesía empolvados, y al fondo, una mecedora tapizada en azul,
pálido Anne Poirot. Se acercó a ella. Estaba desgastada, con los reposabrazos levemente astillados. Pero lo que llamó su atención no fue el deterioro. Fue la capa de polvo que cubría cada rincón del salón. Excepto el asiento de la mecedora, Lowe examinó dos. Cerca allí, sobre la tapicería, la huella reciente de una figura sentada era inconfundible. Alguien había estado allí hace muy poco. Más aún, la madera mostraba marcas sutiles de uñas en el borde en arañazos suaves. Como de ansiedad o meditación, Anne Poirot murmuró: una habitación cerrada, pero visitada. Una silla que no cruje desde hace años, pero guarda la forma de alguien que aún carga con el pasado. Anne de regreso en el castillo, Poirot pidió ver a Lucien. La antigua dama de compañía había servido tanto a Geneviève como a Cecile, y él intuía que su lealtad se dividía en silencios más que en palabras. Mademoiselle, empezó Poirot con tono gentil, usted conoció bien este castillo. ¿Sabe quién solía pasar tiempo en el salón de té del pabellón? Lucien parpadeó lentamente, como si reviviera algo que había tratado de olvidar la condesa Geneviève. Y su hermana Anne antes de que todo se rompiera. ¿Y después? Lucien dudó. Después. Solo ella, Geneviève, a veces por la tarde, cuando nadie la veía, me pedía que no avisara a los demás. Siempre se sentaba en la misma silla en la mecedora azul. Anne Poirot inclinó la cabeza y hablaba sola. No escuchaban, como si esperara que la silla le hablara de vuelta. Esa noche, Poirot solicitó a Etienne que preparara una mesa privada en el invernadero, con para dos. Nadie más fue invitado. La hora, 8, en punto. El cielo en una cúpula de nubes cerradas. Geneviève apareció puntual, vestida con seda gris perla y guantes que ocultaban sus manos envejecidas. Una velada de confesiones, Monsieur Poirot, preguntó, sentándose frente a él. Solo una, de observación, madame, respondió él. Usted ha sido la columna de esta familia durante décadas, la sombra que sostiene los muros. Pero incluso las columnas acumulan peso. Geneviève sonrió sin calidez. El deber no se escoge, monsieur, se hereda, como el nombre, como la vergüenza, como la silla vacía que usted sigue visitando. En Geneviève lo miró, esta vez sin expresión. ¿Qué insinúa? Poirot tomó la tetera y sirvió una taza. Usted se sienta allí porque no ha terminado de hablar con ella, con Cecile, porque usted sabe que su hermana no huyó, que fue silenciada Anne y que alguien lo hizo en su nombre. Anne, Geneviève apretó los labios. Yo no maté a mi hermana, pero la traicionó, dijo Poirot, sin levantar la voz. La entregó por preservar la sangre, por proteger el apellido. Ella tembló. No podía permitir que destruyera todo, que trajera a ese hombre, que contaminara la historia. ¿Y ahora, madame?, preguntó Poirot suavemente. Valveria a hacerlo. Geneviève lo miró largamente. Luego bajó la vista. No, porque él volvió de todos modos, Anne, con otro nombre, con otra cara. Y esta vez no vino solo por amor. Anne, cuando Geneviève se retiró, Poirot permaneció en la mesa solo, reflexionando. Una silla que nadie volvió a usar, excepto ella, para llorar. Anne para hablar con una hermana muerta, para seguir justificando lo injustificable. En el pasado no había desaparecido, se había quedado sentado, esperándolos, y ahora reclamaba su sitio en la mesa. En Poirot abrió su cuaderno y escribió: no, fue el crimen lo que destruyó esta familia. Fue el silencio, las omisiones disfrazadas de tradición. La sangre se derrama, pero el reflejo permanece. Anne, y mañana el reflejo hablará. Capítulo 11. La voz que imitaba a otra voz. En el día amaneció sin color. Los corredores del castillo Rochefort estaban envueltos en una quietud tan intensa que cualquier sonido, un paso sobre la alfombra, el crujido de una madera, el cierre
De una puerta parecía un estallido, y sin embargo alguien hablaba en una voz en la distancia en Poirot. Ya despierto y vestido con una elegancia casi irónica ante el clima emocional de la casa, se detuvo frente a una rendija del ala norte. Una criada se deslizaba por la escalera de servicio, claramente inquieta. ¿Ha oído algo, mademoiselle?, preguntó él con tono amable. Una voz, monsieur, respondió, llevándose la mano al pecho. Esta madrugada, desde la galería, como una mujer cantando. Pero no era canto, era un nombre repetido. Arsen, Ars, Poirot. No reaccionó de inmediato, solo asintió y subió lentamente las escaleras, sus zapatos resonando con un ritmo calculado. En la galería no había nadie, pero el eco aún parecía flotar en ese mismo mediodía. Poirot solicitó que todos los miembros de la casa, familiares, invitados y personal, se reunieran en el salón principal. El clima era formal pero enrarecido, como si todos supieran que el momento de la revelación se acercaba. Y cada uno temiera ser el objetivo final. Poirot no tomó el centro de la sala. En lugar de ello, caminó lentamente entre los presentes, como si observara un cuadro en movimiento. He escuchado una voz esta mañana, comenzó. Una voz que no pertenece a los vivos y sin embargo fue imitada por uno de ustedes, con precisión, con intención y sobre todo con una memoria precisa. Un murmullo recorrió la habitación. Maxime cruzó los brazos. Julien miró al suelo. Genevieve, inmóvil, parecía una estatua tallada en porcelana. El Madame Poirot se detuvo frente al piano. Colocó sobre él una partitura. Esta pieza, encontrada en el salón de música, fue modificada. Noches alteradas, reescritas por una mano diferente, pero al ser interpretada, tiene un patrón en una melodía que contiene el nombre Ars, Ni, disfrazado en acordes repetidos. Alguien la escribió para evocar su nombre sin pronunciarlo. ¿Y eso qué prueba?, interrumpió Maxime. Con tono casi burlón, Poirot se volvió hacia él. Prueba que alguien aquí ha estado invocando el pasado, a no solo ocultándolo. Guay, esta mañana. Esa voz fue escuchada, porque fue imitada por alguien que conocía su ritmo. Su tono en su miedo se volvió entonces hacia Adrien, monsieur. Usted ha jugado a los nombres Michel Adrien, pero ¿qué hay de la voz? ¿Reconocería usted la de Cecile Rochefort? Adrien ladeó la cabeza. Sus ojos oscuros brillaron con una chispa nueva. La escuché una vez hace muchos años, en un sueño, o en una carta. Poirot asintió. Eso es lo que pensaba, porque usted no es Ars, ni Michel. Usted es el hijo de Cecile. El silencio que cayó fue absoluto. Delphine dio un paso atrás. ¿Qué? Poirot respiró hondo. Adrien Lemoine nació en secreto fuera del matrimonio en el exilio. Fue criado por otra familia, bajo otro apellido, y nunca supo del todo su origen, hasta encontrar, muchos años después, las cartas escondidas, las partituras que su madre escribió. Entonces comprendió quién había sido ella y quién había sido su padre. Adrien no lo negó, no lo confirmó, solo dijo casi en un susurro: todo lo que hice fue para devolver el apellido que nos robaron. No, corrigió Poirot, con una voz más firme, fue para arrastrar a los demás al mismo silencio que la destruyó. Poirot se volvió ahora hacia Genevieve. Ve, madame, usted reconoció su voz esta mañana, porque usted fue quien la imitó. A la condesa se quedó de piedra. Eso es absurdo. Lo es. Usted conocía cada inflexión, cada forma de hablar de su hermana. Usted era la única capaz de reproducirla con precisión. No fue una broma, fue un intento de advertir. Take, porque sabía que estaba perdiendo el control en Genevieve.
pálida como mármol. Se sentó sin pronunciar palabra en esa tarde. Poirot encontró a Delphine en la capilla familiar. Sola. Me siento como un eco, dijo ella, sin girarse. Un eco de una historia que no viví. Y sin embargo, me ha marcado para siempre. Los ecos no son el pasado, madame, respondió Poirot con suavidad. Son advertencias, vibraciones que nos dicen que la historia aún resuena. ¿Y qué pasará ahora? Poirot bajó la mirada. Ahora el reflejo debe romperse, pero sin venganza, sin veneno, sin muerte. Ella se volvió por fin. ¿Cree que aún hay redención para esta casa? Poirot, sin responder, se persignó brevemente, como si dejara en manos del silencio una respuesta que él no podía dar en esa noche. El castillo volvió a parecer lo que no era, un hogar, pero Poirot sabía que el último velo aún no había caído, porque incluso una voz que imita a otra puede esconder una mentira más y él no se había ido aún. Capítulo 12. La reunión que nunca iba a ocurrir en el aire, en el castillo, se había vuelto denso, como si incluso el oxígeno se negara a circular por estancias que habían albergado tantas mentiras. La familia Rochefort, en su conjunto, había empezado a desmoronarse sin necesidad de acusaciones judiciales ni castigos oficiales. Bastó con que el pasado hablara, pero para Hércules Poirot aún quedaba una última escena por representar. Esa tarde, Poirot pidió que todos los implicados se reunieran en el salón de los retratos, no en el comedor, no en la biblioteca, allí donde los antepasados observaban, desde marcos dorados, con ojos que parecían haber visto más de lo que los vivos jamás admitirían. La petición fue recibida con sorpresa y resistencia. Geneviève intentó excusarse por agotamiento. Maxime se encogió de hombros como si aquello fuese una broma fuera de lugar. Y Adrien aceptó con una calma tan peligrosa como educada. Pero al llegar las 8, todos estaban presentes. Poirot, de pie junto a la chimenea, tenía a su lado una mesita con 4 objetos. El cuaderno de Cécile, la carta sin remitente, el anillo que nunca reflejaba luz, y el retrato ovalado retirado de la galería días antes. Mesdames et Messieurs, comenzó con voz serena. Esta es una reunión que nunca iba a ocurrir, porque fue interrumpida. Primero, hace 30 años, cuando la señora Cécile Rochefort fue expulsada en silencio. Después, hace una semana, cuando su hijo se casó con una mujer que desconocía su verdadera herencia, y ahora, porque el crimen que todos esperaban no llegó a consumarse. Pero eso no significa que no haya culpa. Todos lo observaban, inmóviles. Poirot continuó. No hay cadáver, no hay asesinato, pero hay heridas, y esas también son crímenes de omisión, de abandono, de cobardía. Giró levemente hacia Adrien. Usted no vino a matar, monsieur. Vino a mostrar, a colocar un espejo frente a esta familia para que vieran lo que habían enterrado. Adrien habló por primera vez desde su revelación, y aún así, ninguno ha pedido perdón, porque el orgullo es más fuerte que la culpa, respondió Poirot. Con tristeza Poirot no eterno. Las verdades, cuando se revelan, empiezan a roer los cimientos. Se volvió ahora hacia Geneviève. Ve, madame, usted no mató a su hermana, no la envenenó, no la empujó, pero sí permitió que muriera lentamente en el exilio, con cada carta no respondida, con cada silencio. Geneviève alzó la vista. Sus ojos ya no eran de porcelana, eran de carné y de cansancio. No supe qué hacer, susurró. No podía defenderla sin perderlo todo, y eligió el apellido, dijo Poirot. Pero ahora ese apellido le pertenece a alguien más, al hijo de la mujer a la que cayó. A la tensión se quebró. Delphine, sentada junto a una ventana, se puso de pie. Basta, dijo con voz firme.
Esto no es justicia, es una exhibición. Poirot la observó. ¿Y qué es la verdad, madame? Si no se muestra. Ella se acercó al centro de la sala. Adrien no me dijo quién era. Me mintió. Pero todos aquí han mentido. Y si él merece ser juzgado, entonces todos los demás también, incluyéndome a mí, porque lo amé por lo que parecía, y rechacé lo que podía ser verdad. Adrien la miró con una mezcla de dolor y respeto. ¿No merezco tu perdón? No lo tienes, dijo ella sin dureza. Pero eso no significa que te odie. En un silencio más profundo que todos los anteriores descendió. Un silencio que no contenía tensión, sino resignación. Poirot rompió la pausa. Esta reunión nunca iba a ocurrir, porque estaba destinada a fallar. Pero hoy, por primera vez en décadas, la familia Rochefort ha estado junta. Sin máscaras, Anne se acercó al retrato de Cecile, aún cubierto con una tela blanca. Con cuidado, la retiró. Ella no está aquí para hablar, pero su reflejo, su sangre y su música aún suenan. Luego tomó el cuaderno y lo entregó a Adrien. Esta es su historia, monsieur. Escríbala bien, no con venganza, con verdad. Adrien lo recibió. No habló, pero algo en su rostro cambió. Esa noche, Poirot preparó su maleta. En silencio de su habitación, escribió una última nota en su libreta. No hay crimen sin huella. A veces no en la sangre, sino en los silencios. En la silla que no cruje, en el espejo que se rompe sin golpe, y en la voz que vuelve cuando nadie más la llama. Cerró el cuaderno, se ajustó los gemelos Anne, y mientras el castillo dormía, por fin sin murmullos, Poirot se retiró, no como un vencedor, sino como un testigo, porque esta vez no había justicia que castigaran solo una herida, finalmente expuesta a la luz. En epílogo, las cenizas que reflejan la luz pasaron 3 semanas. A las cartas de agradecimiento llegaron a la dirección de Poirot en Londres con retraso. Una de ellas, escrita con tinta azul y letra angulosa, venía firmada por Delphin de Rochefort. Otra, más breve y sin firma, solo decía gracias por no buscar culpables donde lo que había era abandono. Poirot no las enmarcó ni las destruyó, simplemente las guardó, dobladas con exactitud, entre las páginas del cuaderno negro, que aún olía a humedad, al pasado, y a una partitura nunca interpretada del todo. Anne, un día nublado, recibió la visita de Lucien Aubry. He venido a devolverle algo, dijo ella. Sin rodeos, Anne le entregó una caja de madera antigua, sellada con un pequeño broche de cobre. Dentro había una carta sin abrir, amarillenta, dirigida a Ars. Nr. La tinta se había desvanecido en los bordes, pero seguía legible. Poirot la desplegó con lentitud. Ansí. ¿Alguna vez decides regresar? No traigas rencor, no traigas tu rostro oculto. Trae solo lo que eras cuando tocabas el piano con un dedo. Y yo cantaba sin saber que era por última vez. Tu hermana, Cecil Lucy. De pie, no podía contener las lágrimas. Nunca se la envió. No supo a dónde la encontró Genevieve. Why la escondió. Poirot asintió sin emitir juicio. Era tarde ya para eso. Y Adrien se fue sin destino. Dijo que no heredaría el castillo, pero que quería escribir un libro con nombre propio. ¿Y Delphine? Lo dejó partir con odio, con respeto. Días después, un artículo apareció en una pequeña publicación literaria de la Provenza. El autor, Adrien Lemoine, o tal vez Arsne, o quizás solo Adrien, había escrito un ensayo titulado La historia que no se cuenta, pero se hereda. Era breve y elegante, como una confesión envuelta en metáfora. El nombre, Rochefort, no se mencionaba una sola vez, pero todo en el texto lo gritaba Poirot. Lo leyó en silencio. Mientras el tren hacia Bélgica lo mecía con su cadencia familiar, Anne cerró el cuaderno, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo,
Sintió que no había dejado atrás un crimen resuelto, sino un alma liberada en el castillo, ahora silencioso y vacío. La mecedora del pabellón ya no tenía la huella de un cuerpo Anne, y sin embargo, cada vez que el viento entraba por la claraboya, la silla crujía como si alguien todavía la habitara, como si alguien, al fin, hubiera perdonado en postludio el silencio donde empezó todo en una calle empedrada de Bruselas, justo al amanecer. Hércules Poirot caminaba lentamente de regreso a su apartamento. El bastón apenas rozando las baldosas húmedas por la neblina, había regresado a casa. Sí, pero algo seguía viajando con él. Un eco no de culpa, ni siquiera de tragedia, sino de algo más profundo. El rastro de un misterio que nunca tuvo intención de resolverse con lógica. Al subir las escaleras de su edificio, se detuvo frente a su propia puerta. Sacó una llave pero no la usó. Se quedó inmóvil, con el rostro vuelto hacia el pasillo, como si esperara que alguien dijera su nombre. No ocurrió. Entró sobre su escritorio. Todo estaba en orden, ni una hoja fuera de lugar, ni una pluma sin su tintero. Sus pequeñas células grises se acomodaban a su entorno como quien vuelve a una melodía conocida, pero su atención se fijó en un objeto inesperado, en una pequeña caja de cartón, sin remitente, sellada con hilo rojo. Poirot cortó el hilo, abrió la tapa dentro. Envuelto en un pañuelo de lino, estaba el anillo, aquel anillo, el mismo que nunca reflejaba luz. Lo sostuvo entre los dedos, girándolo con cuidado. Esta vez, sin la tensión del pasado, sin la sombra del crimen. El metal reveló un destello apenas perceptible, no una joya, no un truco óptico, sino la luz más tenue imaginable. Poirot lo colocó sobre la mesa, justo bajo la lámpara, y allí, por primera vez, el anillo brilló junto a él. Dentro de la caja había una nota breve. Ya no necesito que no brillen. Poirot cerró los ojos. Se recostó en su sillón. Pensó en Delphine, en Adrian, en Cecile, en Genevieve, en la voz que imitaba otra voz, en la silla vacía, en la partitura rota, en el espejo, sin reflejo. Pensó en el hecho, simple y triste, de que a veces el verdadero misterio no es quién cometió un crimen, sino por qué seguimos amando a los que nos lo ocultaron en esa noche. Poirot no escribió en su cuaderno. No era necesario. Se limitó a mirar el anillo bajo la lámpara encendida, una joya sin gema, sin historia fija, sin sentencia, solo un aro cerrado, que, por fin, había dejado de pesar como símbolo, para empezar a pesar como memoria. Un silencio puro, un final sin apoteosis, pero auténtico, como toda verdad que llega tarde, pero llega en anexo. El nombre que nunca estuvo en la tumba días después de su regreso a Bruselas. Poirot recibió una carta manuscrita en papel gris crema, con el sello en relieve de la Comisión Genealógica de Francia. La nota era casi funcional a solicitud de su investigación previa. Le confirmamos que en el cementerio de Saint Aurelian no existe ningún registro oficial, ni lápida, ni inhumación, bajo el nombre de Ars, né de Rochefort, fallecido en 1920, adjuntamos copia de los archivos consultados. Firmado Dr. Elise Verrier Poirot, que acababa de servirse su segunda taza de chocolate caliente del día. No se sorprendió. Simplemente apoyó la carta al lado del anillo, que aún descansaba sobre el escritorio, ahora junto a un florero, con 3 lirios blancos, que él mismo había colocado al llegar. Por supuesto, murmuró en voz baja. El único lugar donde Ars ne fue enterrado fue en la memoria. La memoria de los demás. Esa tarde, Poirot decidió revisar una última pieza del rompecabezas, el árbol genealógico de los Rochefort, elaborado meticulosamente por Julien. Lo había recibido en forma de copia al carbón,
con anotaciones a lápiz. En los márgenes había nombres tachados en fechas modificadas y una línea rota en 1920. Pero lo más revelador era lo que no estaba ninguna mención a descendencia de Cecile, ninguna línea conectando a Adrien con nada aún. Vacío deliberado. Poirot acarició el papel con el dorso de la mano. La ausencia, a veces, pesa más que la culpa. A las 6 de la tarde, Poirot se dirigió al Jardin du Botanique. Se sentó en su banco habitual. Justo frente al estanque donde flotaban lirios de agua lo esperaba una figura alta, delgada, vestida con abrigo largo y bufanda oscura. Adrien. ¿Le sorprendió mi carta?, preguntó el joven. Sin preámbulo, Poirot negó con suavidad. La belleza del silencio. Monsieur, es que a veces es más elocuente que la confesión. Adrien se sentó junto a él. Su expresión era la de un hombre que había cruzado un océano. Sin moverse de sitio, he visitado la tumba de Cecile, dijo, o lo que queda de ella en una cruz, sin nombre, sin flores. ¿Y qué hizo? La dije algo. Un espejo de bolsillo, el mismo que usaba cuando me enseñaba a decir mi nombre al revés, como si fuera un juego. No entendía entonces que me estaba entrenando para ocultarlo. Y ahora, Adrien respiró hondo. Ahora sé que nunca quise vengarme. Solo quería que alguien recordara que existían. Poirot no respondió. Le ofreció un pañuelo. Adrien lo aceptó. Y por primera vez se permitió no ser ni Lemoine, ni Rochefort, solo alguien que aún podía llorar. De regreso en casa, Poirot revisó su cuaderno. No lo había tocado desde su regreso del castillo Anne. Pero esa noche escribió Anne, la tumba vacía. No, miente. Quien la hizo construir sin nombre. El crimen fue el olvido. La justicia, que alguien se sentara a recordar. Anne guardó el cuaderno, apagó la luz, y mientras la ciudad dormía, en el cementerio de Saint Aurelien, una figura volvió a dejar flores sin firma, en una cruz, sin inscripción. Ya no importaba el nombre, importaba que alguien, al fin, supiera por quién eran. Un fragmento final. El cuadro, que no era un retrato, en el otoño comenzó a instalarse, sin ceremonia, sobre Bruselas. Con el crujido familiar de hojas secas bajo los pies de transeúntes que no sabían ni imaginarían que en un rincón de la ciudad, en un modesto pero meticulosamente ordenado apartamento, se cerraba el último pliegue de una historia que nunca quiso ser descubierta por completo. Poirot se encontraba de pie frente a un paquete plano, entregado esa mañana sin remitente. No era raro para él recibir objetos sin explicación en manuscritos, anónimos, relojes sin segundero, incluso, una vez, una caja de música que no emitía sonido. Pero este envío tenía otra naturaleza. Era un lienzo, cuidadosamente envuelto en papel encerado, con una nota escrita en una sola línea. No todos los rostros necesitan nombres. Poirot desató el cordel, retiró el papel. El cuadro era pequeño, al óleo, pero extraordinariamente bien trabajado. Mostraba una habitación antigua, el salón de música del castillo Rochefort, sin duda vista desde el ángulo donde se encontraba la mecedora azul. Pero la silla no estaba vacía. Sentado en ella, casi fundido con las sombras, había un hombre, no del todo definido. Su rostro emergía apenas del fondo, como si el pintor hubiese querido capturar su esencia sin comprometerlo. Con exactitud, era un retrato que no era retrato, un recuerdo pintado, sin certidumbre, un intento de preservar, sin testificar. Poirot lo observó largo rato. En el borde inferior, pintado con trazo suave y deliberado, aparecía una firma diminuta. Arradrren, Arsène Rochefort, o tal vez ninguno, o todos. En esa noche, Poirot colgó el cuadro en el pasillo, junto a su biblioteca, en un rincón donde no había más que luz tenue y silencio. No por ostentación, sino por respeto,
Anne cerró la puerta de la estancia, preparó su chocolate caliente y caminó hacia su escritorio, donde, sin demasiada ceremonia, abrió nuevamente su cuaderno y escribió: una última vez, un anillo que no brillaba, un espejo que no reflejaba, una silla que no crujía, una voz que no era suya, y ahora un retrato que no mira a nadie. Todo esto fue real, porque fue recordado. Poirot cerró el cuaderno Anne, y esta vez, al apagar la luz de su apartamento, no quedó oscuridad, sino una especie de claridad suave y silenciosa, como si la historia, por fin, se hubiera ido a dormir en capítulo final. La verdad que no cabía en ningún nombre en la mañana. Era fría y clara. Un sol pálido se colaba entre los vitrales del castillo Rochefort, pintando de oro viejo las alfombras carmesí del salón principal. Allí, bajo la mirada inmóvil de los retratos familiares, Hércules Poirot se encontraba de pie, rodeado por los últimos vestigios de un drama que había comenzado con un anillo sin brillo y que estaba a punto de cerrarse como una puerta demasiado tiempo entornada. Anne Delfini estaba sentada junto a la chimenea, los ojos fijos en las llamas, mientras Adrien permanecía de pie junto al piano cerrado. A su alrededor, Geneviève, Julien y Maxime esperaban con tensión mal disimulada. Nadie sabía por qué Poirot los había reunido una vez más. Solo que esta vez, él sostenía algo en sus manos en un sobre sellado con lacre rojo Medamete. Messieurs, dijo finalmente, con esa calma que precedía sus conclusiones, más devastadora. Esta historia, como muchas, no empezó con un crimen. Empezó con una herida en C. Paseó lentamente por la sala. Una herida que nunca cicatrizó, que se ocultó bajo la apariencia de orgullo familiar, bajo silencios convenientes y árboles genealógicos, cuidadosamente editados. Pero toda verdad mal enterrada termina por salir. Incluso sin cadáver, Anne abrió el sobre. Este documento, mes amiche, fue enviado por la notaría Parot y Valier. Es una copia del testamento privado de la señora Cecile Rochefort, escrito a mano 3 semanas antes de su desaparición. Nunca fue legalizado. Nunca se encontró. Hasta ahora un murmullo tenso recorrió el salón. En él, Cecile nombra a su hijo, de nombre no especificado, como único heredero de sus bienes personales, sus derechos musicales y el contenido de un cofre de cartas y manuscrito. No parece gran cosa, pero también adjunta una nota. Este documento es para el futuro, no para mí, Anne, ni para ustedes, sino para cuando él decida regresar con la verdad. Y ahora, dijo Poirot, alzando la mirada hacia Adrien, ¿lo ha hecho, Adrien? No, tío, nada. Bajo la cabeza. Poirot continuó. Ya sabemos que Adrien no es el nombre original de este joven. Sabemos que no es Michel Favre, ni un desconocido cazafortunas. Es el hijo de una Rochefort, borrada por el escándalo, y por tanto, sangre legítima. De esta casa Geneviève se incorporó lentamente legítimo, sin matrimonio, sin reconocimiento. Madame, dijo Poirot con tono cortés pero firme. ¿Y cuántos de los que están colgados en estas paredes fueron reconocidos por algo más que por el miedo de no serlo? El linaje, en ocasiones, es una ilusión sostenida por aquellos que más temen perderla. Geneviève volvió a sentarse sin decir palabra. Poirot se volvió ahora hacia Delfini. Y usted, madame, ha vivido entre las sombras de ese apellido, como heredera, como símbolo, pero nunca como persona. Y sin embargo, ha elegido, sin que nadie se lo exija, perdonar. No por debilidad, sino por algo más noble, porque comprende que las verdades no deben heredarse, deben liberarse. Delfín, con lágrimas discretas en los ojos, asintió. Poirot caminó hasta el piano, lo abrió con suavidad. En el atril, colocó una sola hoja en la partitura encontrada semanas antes, corregida 2 veces, el eco de una melodía que,
como la historia, se repite hasta ser comprendida. Cecil dejó huellas para quien supiera leerlas. En los cartes, en los cuadernos, en la y ahora Adrien. Es su turno, Adrien. Se acercó, lentamente, y colocó los dedos sobre las teclas Anne. La melodía que siguió fue simple triste. Incompleta. Poirot cerró los ojos, no como un gesto de emoción, sino como quien, por fin, escucha la confesión que no necesita palabras. Más tarde, en la soledad de su habitación, Poirot escribió en su cuaderno una última entrada. Este no fue un asesinato, pero sí un crimen contra la verdad, contra el derecho a existir. No se castigó con veneno, sino con silencio. Nui, como todos los crímenes, dejó una víctima en el tiempo perdido. Pero hoy, el reflejo ha sido devuelto a su lugar. El anillo, aunque sin luz, ha cerrado su círculo. Guardó el cuaderno. Miró por en el jardín. Delphine y Adrien hablaban sin tensión. No con amor romántico quizás, pero sí con una complicidad que solo comparten aquellos que han sobrevivido a una misma mentira. Poirot sonrió y por primera vez en toda la historia no sintió la necesidad de decir nada más.